Ya, Cristian. Ok, doctora, voy a empezar, ¿sí? Bien, bueno, mi nombre es Cristian Cristóbal, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar la parte de hemodiálisis, ¿no? Bueno, la hemodiálisis vendría a ser un procedimiento de depuración, ¿no? Como mencionamos aquí, es un procedimiento de depuración extracorpórea, ¿no? Porque es fuera del cuerpo y que es la terapia más utilizada para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Se cataloga también esta hemodiálisis como una terapia de reemplazo renal, una de las principales, que va a permitir obviamente buscar lo que es filtrar específicamente todos los solutos séricos de desecho que puedan ser dañinos para el cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos pacientes con insuficiencia renal crónica, uno de los metabolitos muy dañinos es la urea, pues, ¿no? Entonces, específicamente, este tipo de procedimiento va a permitir filtrar esa cantidad de urea que existe en sangre, ¿no? Porque puede ser dañino para estos pacientes, ¿no? El fundamento con el cual se presenta este procedimiento que es un procedimiento en cual involucra leyes como el de la ósmosis, de la difusión y de la diálisis, ¿no? Se va, perdón, se va a poder explicar mediante este pequeño dibujo que he puesto aquí, en el cual nos explica, pues, que este compartimiento que se encuentra aquí es un compartimiento donde hay una sobrevaloración, una gran cantidad de solutos séricos, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, de urea, por ejemplo, de creatinina, ¿no? En exceso. Entonces, mediante una estructura, un filtrado que se encuentra aquí, vamos a permitir que esta cantidad de solutos que existe en este paciente pueda ser filtrado y disminuya esta concentración mediante este proceso de diálisis, ¿no? Mejor dicho, es el fundamento por el cual va a trabajar específicamente este procedimiento que es la hemodiálisis. Y para este procedimiento justamente se va a necesitar algunos componentes importantes, ¿no? Como por ejemplo, uno de los principales es el acceso vascular. Este acceso vascular como vemos en este dibujo, puede ser una fístula arteriovenosa o puede ser un catéter, ¿no? Porque va a ser el acceso por el cual va a salir lo que es la sangre, ¿no? Y va a irse a este dializador, ¿no? A este filtro de hemodiálisis, en el cual va a permitir el proceso que hemos dicho acá. Va a poder filtrar todo lo que es los componentes de la sangre, entre ellos, por ejemplo, la urea, el exceso de creatinina, para que cuando salga de este dializador salga una sangre mucho más limpia, mucho más depurada y que ingrese nuevamente al cuerpo de la persona, ¿no? Al torrente sanguíneo. Justamente este procedimiento o este acceso vascular, muchas veces en pacientes que realizan hemodiálisis de manera muy frecuente o de manera muy reiterativa, puede hacer que sus venas o sus arterias se colapsen por la gran cantidad de procedimientos que se realizan. Es por ello que también se puede usar estos injertos que se encuentran acá. Estos injertos van a permitir, obviamente, el acceso mucho más rápido al procedimiento de hemodiálisis y evitar específicamente este tipo de repente de complicación que pueda tener estos pacientes que tienen una hemodiálisis mucho más frecuente, ¿no? Después vamos a explicar un poquito de lo que es la dosis y la frecuencia. Bien, otro componente importante, como mencioné, es el dializador, ¿no? Y es el filtro de hemodiálisis y es la máquina de hemodiálisis. Todos ellos vendrían a ser los componentes de un procedimiento de hemodiálisis, ¿no? Ahora, ¿en qué paciente se puede indicar este procedimiento? Obviamente, en la cabeza están los pacientes con insuficiencia renal crónica,
los pacientes que tienen una sobrecarga hídrica, que van a ser resistentes a fármacos como los diuréticos, o sea, se le da diuréticos y los pacientes siguen teniendo una sobrecarga hídrica, o una alteración hidroeléctrica o y del estado ácido-base, ¿no? Entonces, estos pacientes van a ser candidatos para realizar lo que es la hemodiálisis. Un poco de la epidemiología, recordar que el 10% de la población mundial está afectada por este problema de enfermedad renal crónica y que la hemodiálisis constituye un importante mecanismo o terapia de reemplazo renal en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Pero para ello tenemos que tener en cuenta que deben de contar este procedimiento con pautas específicas, importantes, y tener un buen control para evitar o tener mínimas complicaciones, porque aún así es un procedimiento que tiene complicaciones y que tiene, como vamos a ver después, efectos adversos que pueden presentar en estos pacientes. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir entonces este procedimiento de hemodiálisis? Número uno, facilitar la remoción de las sustancias tóxicas en el paciente, especialmente la urea y creatinina. Estos pacientes tienen un exceso de esos componentes, entonces al no tener un buen filtrado glomerular a nivel de los riñones, porque tienen una insuficiencia renal, entonces este procedimiento va a permitir remover esas sustancias tóxicas y dañinas o metabolitos dañinos en el cuerpo. Eliminar el exceso de líquido acumulado en el cuerpo, esa es otra función importante en estos pacientes, ¿no? Especialmente los que sufren edemas, y con ello vamos a ayudar a controlar su presión arterial, ¿no? Recordemos que el riñón cumple una función importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para lo que es la regulación de nuestra presión arterial. Y con ello vamos a ayudar a producir glóbulos rojos, porque recordemos que en una enfermedad renal crónica había una anemia normocítica, normocrómica, en el cual eso nos va a ayudar a que el riñón pueda producir un poco más de glóbulos rojos también, ¿no? Con este procedimiento de hemodiálisis. ¿Cómo es la terapéutica de la hemodiálisis? A ver, el inicio de la hemodiálisis va a depender mucho de la tasa de filtración glomerular que tenga estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Obviamente, los pacientes que van a sufrir esta insuficiencia van a ser catalogados, como mencionamos ya en clases pasadas, según el cuadrito que creo que está por aquí. Ahí está, este cuadrito en el cual vamos a clasificar a los pacientes que tengan insuficiencia renal crónica dependiendo de la tasa de filtración glomerular y de su albuminuria, ¿no? Entonces es importante recordar esta parte, ¿no? Valorar la tasa de filtración glomerular. Evaluar los signos y síntomas que van a estar asociados a la uremia también. La frecuencia de estas terapias es como mínimo 3 horas las hemodiálisis y tres veces como mínimo a la semana. Incluso algunas literaturas dicen hasta 48 horas, pero lo que encontré es 3 sesiones por semana y que dura cada sesión más o menos como mínimo 3 horas, ¿no? La dosis objetivo es una dosis inicial de 1.4 QT sobre B, ¿no? Esas son las unidades de que se utilizan en las hemodiálisis, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos adversos o colaterales y complicaciones que se van a presentar en estos procedimientos de hemodiálisis? Bueno, efectos adversos como náuseas, vómitos, una hipotensión intradiálisis, desnutrición puede haber, infección o sangrado intestinal, gastrointestinales que pueden presentar a estos pacientes cuando tienen ese tipo de terapias. Ahora, las complicaciones ya es otra cosa, ¿no? Las complicaciones pueden ser de tipo agudas y tipos crónicas. En las agudas tenemos las hipotensiones, los calambres, las náuseas, el dolor de cabeza, el dolor de pecho, el dolor de espalda, pruritos, fiebre, escalofríos, ¿no? Y ya crónicas tenemos anormalidades electrolíticas, síndrome de desequilibrio dialítico, infecciones y hemorragias, ¿no? Que son las complicaciones de repente que se presentan en estos pacientes. Bueno, y para terminar vamos a ver este flujograma que lo saqué de una guía de salud, ¿no? De la hemodiálisis, ¿no? En estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que nos menciona es que en primer lugar tenemos a nuestro paciente, que ya está con diagnóstico con enfermedad renal crónica y que se encuentra en el estadio 4 o 5, dependiendo de
de este cuadrito que vemos acá, ¿no? O sea, se encuentra en el estadio G4 o G5, ¿no? Gravemente disminuido su tasa de filtración glomerular, que se encuentra entre 15 y 29, o con un fallo renal que ya pertenece al estadio 5, con una tasa de filtración glomerular menos de 15. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente en esos estadios, entonces lo primero que tenemos que hacer es educar al paciente, a los familiares también, o a los cuidadores que se encuentran presentes. Tenemos que tener un mecanismo de apoyo a estos pacientes porque no solos van a poder tratarse sobre su enfermedad, ¿no? Y darles opciones de tratamiento, ¿no? Para decidir el inicio de esta hemodiálisis de tipo crónica, tenemos que evaluar, como mencioné primero, la tasa de filtración glomerular. Número 2, su uremia, la cantidad de urea que hay en su sangre, porque generalmente estos pacientes, cuando se le dializa de manera muy rápida, puede hacer que su urea baje, pero a valores muy, muy, muy bajos que pueden ya ser dañinos para el paciente. Entonces hay que controlar eso primero, saber su porcentaje de urea, su tasa de filtración glomerular, la cantidad de proteína que consume o que gasta, la capacidad del manejo de su volumen y su metabolismo también, ¿no? Entonces ya con estos criterios para empezar o comenzar la hemodiálisis, vamos a presentar si tiene estos criterios o no. Si es que los tiene, seguimos con el tratamiento. Si no los tiene, entonces nuevamente revalora al paciente, ¿no? Es lo que nos dice el flujograma. Entonces, si tiene estos criterios ya, que tiene un apoyo familiar, tiene ya todas las indicaciones importantes, entonces hay que iniciar con la hemodiálisis de tipo a estos pacientes crónicos, y como mencionamos aquí en este flujograma, la duración es mínimo 3 horas, su hemodiálisis de 3 veces a la semana, con una membrana ya sea de bajo o alto flujo puede ser. Nuevamente educar al paciente, a los familiares, a los cuidadores sobre disminuir específicamente, eso es importante en su dieta, el consumo de su sodio y de su agua en su dieta es importante disminuirle, ¿no? Porque también va a ser un tratamiento importante. Luego tenemos que medir su función renal residual. Su función renal residual es la suma de su aclaramiento de creatinina y urea, que va a ser dividido entre 2. Entonces, si es significativa, hay que valorar su dosis de hemodiálisis, ¿no? Se puede de repente reducir un poquito y medir siempre este parámetro que es el CRU. El CRU vendría a ser el aclaramiento residual de urea, ¿no? Pero si no tiene si su función residual renal no es tan significativa como se menciona en el flujograma, entonces plantear una dosis inicial de objetivo, como mencionamos aquí, de 1.4 QT sobre B, que es la dosis inicial de estas hemodiálisis, ¿no? Y luego monitorear su control, como dice aquí, ver si existen signos de mal control dialítico. Si existen signos, entonces aún continuar con la hemodiálisis, controlar periódicamente su CRU, que vendría a ser el aclaramiento residual de urea, medir la dosis, ¿no? Y mantener esa dosis marcada de 1.4, evitar ganancias de exceso de peso o altas tasas de ultrafiltrado. Pero si no existe ningún mal control dialítico, entonces podemos realizar o podemos decir al paciente que sus hemodiálisis de repente pueden ser a tiempo mucho más largo de repente, ¿no? Bueno, eso sería la parte de hemodiálisis, doctora. Mi parte que... Muy bien, Cristian. Miren, con respecto a la hemodiálisis, tenemos varias formas, ¿no? Hay una que es domiciliaria, en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, te mandan la máquina de hemodiálisis y la familia ha sido pues preparada para hacer ese procedimiento. Tenemos también las terapias lentas. Estas hemodiálisis son intermitentes, son 3 veces por semana, más o menos entre 3 horas y media, 4 horas cada sesión. Pero tenemos las otras terapias que son lentas, que pueden estar 24, 48 horas y generalmente se dan en las unidades de cuidados intensivos en pacientes con inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Con respecto a la hemodiálisis intermitente en este caso, pues es importante porque Cristian ha mencionado el tema del acceso vascular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los famosos trill que suenan como un
Ustedes incluso lo palpan como un, a ver, como un frémito, ¿no? Entonces eso es importante, ya que ustedes a la hora de examinar a un paciente con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis, ver ese tril, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esa fístula se obstruye y ya no van a sentir ese tril, ni ese soplo tampoco, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante la creación de una fístula? Porque como su compañero lo dice, para poder hacer ese intercambio de sustancias, ¿no? Para que pueda eliminar las toxinas del organismo, es necesario cierta presión. Entonces, esa presión la tiene la arteria, pero no la tiene la vena. Pero ¿qué pasa con la arteria? El problema de la arteria es que yo canulo la arteria, acuérdense que son pacientes que hay que estarles pinchando las veces que van a ir a hemodiálisis. Canulo la arteria y por la presión que tiene, se rompe la arteria. Imagínense el sangrado que pueda tener. Entonces, por lo general vamos a necesitar más bien de la vena. ¿Por qué? Porque la vena puedo estarla pinchando todos los días y esta vena, pues, por su mismo mecanismo, prácticamente no se va a romper, ¿no? Entonces, es por eso que se hace una cirugía que se llama la creación de una fístula. Una en una arteria y una vena que puede ser radial, puede ser femoral, también he visto, ¿ya? Entonces, una en las dos. ¿Y qué pasa con la vena? La vena va a adquirir la presión de la arteria y va a comenzar a dilatarse. Y por eso es que ven así unos aneurismas. Entonces, esta vena, al tener que adquirir esa presión, yo puedo canularla las veces que el paciente va a diálisis, voy a tener una muy buena presión y no voy a tener problemas para hacer ese procedimiento. Sin embargo, ustedes saben que, como bien lo dijo su compañero, la hemodiálisis es un procedimiento extracorpóreo, fuera del cuerpo. Entonces, todo donde la sangre pues pasa por todo un circuito, pero al salir la sangre fuera del cuerpo tiene tendencia a coagularse. Entonces, todos estos pacientes tienen que anticoagularse. Por lo general se les da heparina. Están dializando y hay una bombita de heparina al costadito. Y va liberando heparina. Entonces, es importante eso porque eso forma parte también de las complicaciones que ha mencionado su compañero, ¿no? La de sangrado, gastrointestinal, la de hemorragias cerebrales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta cada sesión? Está costando entre 300 y 400 soles. 3 veces por semana, son casi 1.000 soles semanales, imagínense por un mes son 4.000, o sea, $1.000 al mes, que tendría que tener un paciente de dinero para poder realizar si no se muere. Gracias a Dios, desde hace más o menos unos 10 años, ya el Ministerio de Salud está cubriendo la hemodiálisis mediante el SIS. Antiguamente, ¿qué pasaba? Antiguamente, hasta antes de esos 10 años, la única institución que cubría la hemodiálisis era el Seguro Social. El Seguro Social, entonces, ¿qué hacían los pacientes? Veían la asegurarse, pues, porque si no dializaba, se moría. ¿Ya? Y han muerto muchas personas, ¿no? Que no pudieron asegurarse en su momento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico, yo tengo enfermedad renal crónica, estoy dializando, llevo a mi diálisis 60 kilos, ¿ya? Entonces yo dializo martes, jueves y sábado. Este sábado, ahorita justo estoy saliendo de mi diálisis, son 4 de la tarde y salgo con esos 60 kilos. Me tocaría mi siguiente diálisis el día martes, pero salgo de mi diálisis y obviamente pues tengo que almorzar porque no he almorzado, de ahí desayunar mañana, cenar mañana, desayunar, almorzar y cenar mañana que es domingo, el lunes también, y luego el martes llevo a mi diálisis ya no 60 kilos, estoy llevando unos 64 kilos. Acuérdense, son esos 4. Como yo no orino, todo lo que como en estos días, todos los líquidos. Ustedes saben que los alimentos también se transforman en agua, ¿no? Entonces, todo eso
se transforma en líquidos y yo llevo 64 kilos a la diálisis el martes. Entonces me pesa y luego de mi diálisis, que son 3 horas y media o 4 horas, voy a volver a pesar mis 60 kilos. Entonces, en esas 4 horas me van a sacar 4 litros. Y ustedes entenderán que a más líquidos yo lleve, más agua me van a tener que sacar en ese corto tiempo. Y lo más probable es que tenga náuseas, vómitos, hipotensión y me ponga mal. ¿Ya? Entonces, ese es con respecto a la hemodiálisis. Antiguamente, estos filtros se lavaban. Se ponían en como un tupper con tu nombre, lavaban y hasta el día jueves que te tocaba. Ahora no. El problema era que en el afán de lavar, ¿no? Te salías de la diálisis hoy día, lavaba tu frasco, tu filtro, juntaba varios filtros y venía el problema de la hepatitis. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, acuérdense que el paciente con insuficiencia renal crónica no forma eritropoyetina y por lo tanto pues tiene tendencia a la anemia. Entonces llegaban a la emergencia con 6 de hemoglobina y ¿qué hacían en la emergencia? Le pasaban sangre y ahí es donde comenzaban a infectarse por hepatitis. Este paciente transfundido ya con hepatitis iba a hemodiálisis y ahí le daban el filtro y se juntaba con el filtro vecino y otra vez se infectaba, ¿no? Entonces era toda una cadena. Imagínense que hicimos un trabajo en el Hospital Almenara que el 50% de los pacientes que dializaban tenían hepatitis C, ¿no? Y no solamente en el hospital, era a nivel de todo el Perú. Entonces, esa problemática se trató de evitar y ahora se descartan los filtros, ya no se lavan. Otra cosa también importante es el uso de la eritropoyetina, que les había comentado que antes costaba pues $50 un frasquito, ahora está 5 soles, o sea que los pacientes tienen la facilidad de uso y ya muy pocos pacientes con enfermedad renal crónica llegan en un estado de anemia que amerite pues una transfusión. Muy bien. Entonces, la primera causa de muerte de estos pacientes en hemodiálisis son enfermedades cardiovasculares. Cuando hablo de enfermedades cardiovasculares, hablo de desórdenes vasculares cerebrales, infartos, arritmias, etc. Muy bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la diálisis peritoneal. Ahora, los filtros van a variar, ¿no? Si eres pequeño, hay filtros medianos, hay filtros que te sacan bastante agua. Ahora, generalmente había filtros que eran más incompatibles, bioincompatibles, ¿no? Entonces, por las calidades que se van mejorando con el tiempo, entonces el paciente se ponía mal al inicio de la diálisis. Ahora cada vez los filtros son más biocompatibles, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos. Sí, doctora. Yo soy la alumna de Almeida. Ahorita voy a proyectar. Ya. Bueno, bueno, yo voy a hablar acerca de la diálisis peritoneal. Un momento. Y ahora sí. Bueno, yo voy a hablar acerca de la diálisis peritoneal. Esta, bueno, es es un procedimiento terapéutico que se va a usar en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, ¿no? Sobre todo. Eh, y bueno, esto, ¿en qué casos, o sea, en qué casos de nivel de insuficiencia renal se va a llevar? En realidad, las indicaciones,
pues al igual que el otro tipo de diálisis, esta se basa en el nivel del filtrado glomerular, ¿no? Si estamos hablando de un paciente con insuficiencia renal en estadio 5 y estamos diciendo que este necesita diálisis, ¿no? Y bueno, ¿para qué pacientes está contraindicado? Es, bueno, para pacientes con alergia al almidón de maíz o la icodexina, ya que esto es uno de los componentes que se usa en el líquido en el líquido que se les va a infundir durante la diálisis, ¿no? Pacientes con intolerancia a la maltosa o isomaltosa, porque también es parte de los componentes. En pacientes con enfermedad de almacenamiento de glucógeno o en acidosis láctica severa, porque también esos pacientes suelen tender más a la acidemia. Bueno, ¿cuál es el... Vamos primero por esta parte. Bueno, ¿cuál es en qué consiste, no? Esto básicamente consiste en introducir el líquido, que es la solución de diálisis, en la cavidad peritoneal. Bueno, aquí lo que dice el recuadro dice, tras un periodo de intercambio se produce la transferencia de agua y soluto entre sangre y la solución de diálisis, ¿no? Para posteriormente para después realizar el drenaje del líquido, que va a estar equilibrado. Ahora, bueno, aquí lo que mm, esta solución de diálisis que se va a usar aproximadamente son entre 1.5 a 3 litros, que de lo que se va a usar, ¿no? Esto también depende de cada persona, ¿no? O sea, recordemos que cada terapia es personalizada. Bueno, aquí se les va a dejar por un periodo de tiempo, de acuerdo al tipo de diálisis peritoneal que está haciendo, porque aquí, bueno, como vemos un poquito más abajito, se pueden dividir en dos tipos de diálisis peritoneal. En la que, bueno, después de dejarles esta solución de diálisis por un tiempo, se les va a retirar, ¿no? Esto es cuando se alcance, naturalmente, o sea, la difusión entre una cavidad y otra va a cesar, ¿no? Esto es cuando se alcance el equilibrio entre el plasma y la solución de diálisis. Ahora, esto es porque, bueno, como aquí dice, la, solu- la, se- la pro- el intercambio se produce entre la sangre y la solución de diálisis. No, esto es todo a través de la membrana peritoneal. Aquí lo que se va a necesitar, bueno, que el paciente tenga, pues, primero un catéter, ¿no? Que por lo general se pone a unos centímetros al costado del ombligo. Y bueno, este va a estar conectado con la cavidad peritoneal y ahí es donde se va a introducir la solución de diálisis, ¿no? Y esta va a realizar el intercambio a través o sea, de la membrana peritoneal para llegar a la circulación capilar, ¿no? De todo esto para que hasta que se encuentre un equilibrio entre ambos lugares, por así decirlo, ¿no? Y esto, bueno, quizás en la hemodiálisis se realizaba por una gradiente de iones. Aquí en este caso el mecanismo de dializado es de que la solución de diálisis que se va a usar aquí es de un carácter bastante hipertónico, ¿no? Entonces esta va a impulsar la eliminación de solutos de solutos y líquidos hasta poder llegar bueno, al equilibrio, ¿no?, que estábamos hablando. Ahora, bueno, ¿cuáles son los tipos de diálisis que se iba a hacer? ¿No? Iba a ser de acuerdo al ritmo y al procedimiento que se iba a realizar en el paciente, ¿no? Podemos dividirlo en diálisis peritoneal continua ambulatoria y en la diálisis peritoneal automática. Eh, bueno, en este tipo de diálisis peritoneal continua ambulatoria se van a realizar entre 5 a 6 intercambios diarios que van a estar, que se van a heredar en la cavidad peritoneal, ¿no? Mientras que en la diálisis peritoneal automática se van a realizar los cambios por medio de una máquina que se llama ciclador. Y esto por lo general se realizan durante toda la noche, o sea, en realidad bueno, lo que dice la literatura es de que la diálisis no tiene por qué, por lo general en la mayoría de pacientes es indolora, entonces el paciente va a dormir, ¿no? O sea, en el momento que se acuesta va a estar realizándose la diálisis toda la noche y tendría que dormir de manera normal.
Ahora, algunos lo realizan solo nocturnos, mientras que hay otros que pueden usar un mecanismo combinado, ¿no? Entre el ambulatorio y la automática, quizás. Entonces, realizan un intercambio nocturno y otros, y uno o dos intercambios durante el día, ¿no? Ya de manera manual. Y bueno, esto también de acuerdo a las necesidades del paciente, porque no es de que todos los pacientes puedan usar cualquiera de los mecanismos, ¿no? Porque aquí va a haber algo que se denomina, o sea, que se pueden clasificar a los pacientes de acuerdo a los niveles de transportadores que se pueden hacer durante el intercambio que se da entre la membrana peritoneal hasta los capilares, ¿no? Entonces vamos a tener, vamos a poder clasificarlo en transportadores promedios altos y transportadores promedios bajos. En el caso de los altos, lo que vamos a tener es de que van a llegar, van a alcanzar al equilibrio entre ambas sustancias de manera muy rápida. O bueno, más rápida que el otro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esto? O sea, que puede significar que también pierden más proteínas, ¿no? En especial la albúmina. Entonces esto también puede ser perjudicial, entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué tipo de mecanismo se le hace a este tipo de pacientes? Pues tienen que usar una diálisis continua ambulatoria y o sea, realizar sesiones más cortas, pero también más frecuentes. Mientras que en los transportadores promedios bajos sí pueden realizar quizás menos recambios al día, ¿no? Bueno, estos también están asociados con un mayor eh, una mayor tasa de éxito en la diálisis peritoneal. Eh, bueno, este es el procedimiento que se va a hacer, o sea, que se tiene que realizar durante el procedimiento de diálisis. En realidad, siempre que se va a empezar un tratamiento de diálisis con un paciente, eh, tiene que recibir una capacitación, ¿no? Y la capacitación no solo se le da al paciente, sino a un familiar que sabemos que va a estar con la persona, porque esas personas requieren de algún apoyo, ¿no? Que, que reciban las capacitaciones de cómo realizar el recambio y también de cómo realizar los autocuidados, ¿no? Porque cuando no se realizan bien estos es que vamos a poder llegar a algunos tipos de complicaciones infecciosas, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? Que a veces pueden presentar peritonitis agudas o también infección por el mismo catéter, ¿no? Que sabemos que está conectado. Ahora, eh, bueno, aquí dice que contiene la bolsa gemelar. Bueno, acá dice 2000 mililitros, pero había dicho que pueden contener entre 1.5 hasta 3 litros, ¿no? Y estas, bueno, pueden contener dextrosa o también, o en su lugar, icodextrina. Lo que había leído es de que estudios actuales han demostrado que la icodextrina presenta mayor éxito en la diálisis peritoneal, pero en realidad ambas son usadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente, o sea, porque sabemos que las personas que llegan a insuficiencia renal muchas veces llegan por otro tipo de enfermedades, ¿no? Como el caso de la diabetes. Bueno, en realidad las personas con diabetes también pueden recibir la diálisis peritoneal e incluso si es que usasen eh, medicación como la insulina puede estar incluida en la fórmula de esta bolsa de diabetes, de esta bolsa, esta bolsa de diálisis, ¿no? Y bueno, una recomendación que se da para la diálisis peritoneal es porque los pacientes pueden tener mayor independencia y flexibilidad en el estilo de vida, porque estos pueden realizarlo en el momento en el que ellos se sientan cómodos, ya sea en su casa o en el trabajo, eh, porque, bueno, no solo necesitan, en el caso de la diálisis manual, la bolsa con la solución de diálisis y la bolsa de desecho, ¿no? Que es donde va a salir lo que se vaya intercambiando. Entonces,
bueno, y ya de por sí el recibir un tratamiento de diálisis ya condiciona que ellos puedan tener una dieta menos restringida que un paciente que lleva un tratamiento conservador. Y bueno, una función renal residual más duradera, ¿no? Que es sobre todo el objetivo de esto. Ahora, la importancia del éxito para la diálisis peritoneal, muy importante es también de que esto eh, se dé a tiempo, ¿no? Porque eh, si hay una suficiente función renal residual, esto va a condicionar de que la diálisis peritoneal se pueda dar por mucho más tiempo, se lleve de mejor manera y evitar llegar a la uremia, que muchas veces se llega a la uremia residual porque a veces ya no es suficiente, ¿no? Este tratamiento. Y bueno, por lo mismo entre los otros tipos de complicaciones que se pueden dar por la diálisis peritoneal, entre las no infecciosas tenemos a las hernias, fugas tardías del líquido peritoneal, edemas genitales, hidrotórax, hemoperitoneal, neumoperitoneo y quitoperitoneo, ¿no? En realidad todo eso porque, bueno, es delicado no tener un catéter conectado, pero si se llega a una adecuada educación, pues el paciente puede prolongar muchísimos años su vida si es que se adapta bien a la terapia, ¿no? Eso era básicamente todo, doctora. Muy bien, Aref. Miren, en cuanto a la diálisis peritoneal, hay lo que es la aguda y lo que es la crónica. La aguda le ponen un catéter un poquito más rígido y ahí se hacen los intercambios cada 2 horas, por ejemplo. Puede ser 24 o 48 horas. Pero esta es la diálisis peritoneal crónica, es la que puede ser la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. Como ustedes ven, tiene muchas ventajas y también tiene desventajas con la hemodiálisis. La ventaja es que es una terapia un poquito más lenta, no hay inestabilidad hemodinámica que sí hay en hemodiálisis. Uno puede irse de viaje y cargar sus bolsas, se puede ir al interior del país y hacerse sus cambios, de repente en un hotel, pero todo bajo condiciones pues de mucha limpieza, ¿no? Y asepsia. En cambio, el paciente que hemodializa tiene su centro de diálisis y es muy difícil, pues, salvo previa coordinación, todo un trámite burocrático, irse al interior del país y continuar su diálisis, ¿no? Y de repente, incluso en el extranjero, a veces, pues, tendría que tener un seguro, es un poquito más complejo. No es recomendada la diálisis, la hemodiálisis, por ejemplo, en pacientes con enfermedad cardiovascular, como habíamos visto en nuestro caso, ¿no? Por eso es que se le recomendó a esa paciente tipo de diálisis y le fue muy bien porque prácticamente esta paciente estaba bien complicada y tuvo una sobrevida con mejor calidad de vida. Porque la diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis, el paciente puede comer de todo, puede tomar los líquidos que quiera. O sea, tiene mejor calidad de vida. Acuérdense que la otra, por ejemplo, si yo dializaba el sábado, yo dializo el sábado y el martes me toca dializar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuidarme, no puedo tomar muchos líquidos, no puedo comer mucha sal, no puedo comer mucha comida, no puedo, tengo que la dieta restringida en potasio. ¿Por qué? Porque el martes voy a llegar al máximo nivel y si me paso más, me puede dar una parada cardíaca por el problema de la hipercalemia, ¿no? En cambio, en la diálisis peritoneal, al hacer los cambios cada 4 horas, yo soy más libre de poder tomar líquidos, comer cosas que me agradan, etcétera. ¿Ya? En niños, también yo les había mencionado que era más conveniente la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque es una diálisis, pues, donde el medio interno no cambia tan bruscamente, ¿no? Acuérdense que el paciente en hemodiálisis sale alcalótico, sale con un pH de 750, y retorna. Hoy día, por ejemplo, ya yo salí de diálisis, estoy con un pH de 750 y mañana vuelvo el martes que me toca otra vez dializar, voy a ir con un pH 7.21, 22. Entonces,
esos cambios en el medio interno hacen que no haya una buena liberación hormonal y parte de eso son las hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces, en cambio, la diálisis peritoneal, al ser un procedimiento crónico, prácticamente, pues, el pH no es óptimo de un pH, pero debe estar en por tanto, 7.3, ¿no? 7.32, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tema de las complicaciones, la primera era las enfermedades cardiovasculares en la hemodiálisis. En la diálisis peritoneal, la principal complicación es la sepsis por peritonitis. Muy bien, seguimos. ¿Quién sigue? Yo, doctora, con trasplante renal. Ya. ¿Se observa en pantalla, doctora? Sí. Ya bueno, ya mis compañeros les hablaron sobre las terapias que son usadas para este tipo de complicaciones renales. Y bueno, por último se tendría que hablar sobre el trasplante renal, ¿no? La indicación para realizar un trasplante renal es lo que es la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Para esto, bueno, también tiene algunas contraindicaciones que sería, bueno, esas son contraindicaciones absolutas, que sería en el receptor, si el receptor parece de una glomerulonefritis activa, si tiene una infección activa o una neoplasia maligna no erradicada, ¿no? También lo que es la sensibilización a los anticuerpos o una incompatibilidad sanguínea. En el donante, si es que el donante tuviera una neoplasia, infecciones víricas, enfermedades sistémicas con afectación renal, como el lupus, ¿no? Para realizar trasplantes, se va a pedir lo que son los estudios inmunológicos. Previo al trasplante, lo que se hace es compatibilidad sanguínea, ¿no? Bueno, este es el requisito más básico. Luego se realiza también una compatibilidad HLA. Dentro de esta compatibilidad HLA, lo que se estudian son los alelos HLA, DR, A y B, ¿no? Y cuantos más se comparta, menor riesgo de un rechazo de trasplante va a haber, ¿no? Aunque sí se puede trasplantar riñones sin ninguna compatibilidad HLA, pero esto no es habitual, ¿no? Y siempre se va a destinar al mejor receptor posible. Luego también se piden lo que son los estudios de anticuerpos preformados en el donante. Bueno, sus siglas son DSA. El donante puede ser inmunizado, ya sea por transfusiones, trasplante previo o un embarazo, ¿no? Por lo que se hace un estudio de anticuerpos DSA. Si es negativo, es posible que se haga el trasplante, ¿no? Y de ser positivo, se hace una prueba de cross-match. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que es la prueba de reactividad cruzada para anticuerpos citotóxicos entre el donante y el receptor. Este es el cross-match, ¿no? Que solamente es indicada en casos de pacientes con DSA positivo. El trasplante podría tener lo que son complicaciones. Dentro de estas complicaciones tenemos a lo que son las complicaciones quirúrgicas y un rechazo, ¿no? En el rechazo vamos a encontrar varios tipos según el momento evolutivo de ¿no? Como el hiperagudo, que se da, bueno, su aparición es minutos o horas después de haber hecho el trasplante. Esto se va a deber a anticuerpos preformados, ¿no? Que van a estar dirigidos contra antígenos del grupo sanguíneo y antígenos del MHC del donante, ¿no? Tiene una hipersensibilidad de tipo 2. En cuanto a su clínica, bueno, presenta lo que son trombosis del injerto en el mismo acto quirúrgico también.
Y bueno, el tratamiento es la nefrectomía urgente, ¿no? Luego tenemos a lo que es el rechazo agudo. Este rechazo se va a diferenciar de dos variantes, ¿no? Lo que es la aguda acelerada y la aguda en sí. El tratamiento en ambos es lo que es inmunosupresores, ¿no? Teniendo como clínica, teniendo hipersensibilidad de tipo 4, ambos. Y en cuanto al agudo en sí, tiene una clínica, lo que es la oliguria, una disfunción aguda del injerto, hipertensión arterial y, bueno, como dice ahí, a veces clínica sistémica por liberación de citocinas, lo que son fiebres, artralgias o mialgias, ¿no? Y por último tendríamos lo que son el rechazo crónico, que se va a presentar dentro de meses o años, ¿no? Esto se va a deber a, bueno, es un fenómeno bien conocido. Se caracteriza por arteriosclerosis concéntrica de los vasos sanguíneos, con una atrofia tubular y glomerular asociada, ¿no? En cuanto a sus mecanismos responsables del rechazo crónico, van a incluir la respuesta inmune alorreceptiva, y también tiene mecanismos inmunológicos como el daño por isquemia y reperfusión, ¿no? En realidad, no va a tener un tratamiento satisfactorio como los otros rechazos, ¿no? Y bueno, por último, para mencionar, no se ve, creo. Se va a realizar una terapia farmacológica de mantenimiento del trasplante renal. Para esta terapia se va a basar en una combinación de corticoides más anticalcinínicos y más inmunosupresores, ¿no? Corticoides, bueno, al principio se va a dar en dosis altas en la fase aguda y luego se va a ir reduciendo, ¿no? Posterior a, o sea, se va a ir reduciendo hasta la más mínima posible debido a que estos tienen muchos efectos adversos. En anticalcineurínicos tenemos a lo que es la ciclosporina y el tacrolimus, que van a actuar inhibiendo la calcineurina, ¿no? Que va a ser la sustancia relacionada con la activación linfocitaria. En inmunosupresores vamos a tener a los principales, que son la azatioprina, que es un inhibidor de las purinas, el micofenolato homofetilo y el ácido micofenólico, ¿no? Estas van a actuar inhibiendo lo que es la síntesis de las purinas también. Y esta tiene un efecto adverso importante a nivel gastrointestinal, ¿no? Que, bueno, provocaría lo que son las diarreas en el paciente. Y otro inmunosupresor, encontraríamos acá lo que es la sirolimus, que también es llamado la rapamicina, ¿no? Este va a ser un inhibidor del mTOR, y su principal efecto secundario es lo que es la hiperlipidemia, ¿no? Eso sería todo, doctora. Mira, con respecto al trasplante, hay que recordar que hay trasplante renal de donante vivo, que generalmente es un familiar, y que en otros países puede ser un amigo, acá está prohibido, y un donante cadavérico. En ambos, el receptor pues se hace toda una serie de evaluaciones para evaluar que no tenga algún tipo de contraindicación, como lo ha dicho Yomira, y una vez que tenga pues esté apto, se le hace una evaluación de múltiples especialidades, neumo, uro, gastro, ¿no? Para descartar, por ejemplo, una neoplasia, porque imagínense si le damos inmunosupresores si tiene una neoplasia inicial, ¿no? Entonces se le descarta un montón de patologías infecciosas, neoplásicas, todo, y pasa a una lista de espera, si es que no tuviera un donante vivo, ¿no? En esa lista de espera, estos pacientes pues dejan sus muestras
de sangre en el laboratorio y en algún momento que haya un paciente que haya muerto de un tipo de muerte, no todos vamos a poder ser donantes de órganos, solamente un 15% de los que se mueren pueden ser donantes porque es una muerte diferente, se llama muerte cerebral, donde hay una muerte del cerebro y el resto de los órganos todavía siguen pues oxigenados, ¿no? El paciente está con un ventilador, está con noradrenalina probablemente, pero una vez que se muere el cerebro, el resto de las actividades se van a ir apagando entre 48 y 72 horas. Es por eso que una vez que se diagnostica la muerte cerebral, hay que hacer rápido la petición de los órganos a la familia, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica la muerte cerebral? Con un electroencefalograma y vamos a encontrar pues que no llega sangre al cerebro, ¿no? Eso es el diagnóstico de muerte cerebral. Hay un diagnóstico clínico, obviamente con los criterios de Glasgow, que ya ustedes saben, pues, ¿no? No hay apertura ocular, no hay reflejo tusivo, reflejo pupilar, todos esos te van a indicar pues que ya no hay respuesta. Entonces, una vez que se le pide a la familia la donación, generalmente son pacientes que tienen muerte cerebral, son pacientes que han fallecido por un accidente de tránsito con problemas de, o sea, al traumatismo cerebral, pacientes con proyectil de arma de fuego a nivel cerebral, pacientes con desórdenes vasculares cerebrales hemorrágicos, isquémicos severos, etc. Todos esos son pacientes, son donantes, ¿no? Entonces la familia, una vez que acepta la donación, el paciente va a un quirófano, porque todo tiene que ser aséptico. Acuérdense que el receptor va a recibir pues inmunosupresor y se procede al retiro de los órganos. Viene el equipo de tórax, le saca pulmones, el equipo cardíaco saca el corazón, viene el equipo de renal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y luego de eso, estos órganos que son retirados se les perfunde con un líquido de perfusión y se les mantiene en hielo. Se les mantiene en hielo y cada órgano tiene unas horas, ¿no? de sobrevida del órgano, se podría decir, ¿no? El riñón sobrevive más o menos 24 horas luego de retirado, ¿no? Entonces, más o menos, luego de eso, en ese interín, las muestras de sangre del donante también van a la ISA central y se cruzan con los que ya están en la lista y que dejaron sus muestras tiempo atrás, ¿no? Se cruza y al más compatible a ese paciente se le va a llamar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se quiere que ese riñón no haga rechazos, ¿no? Se quiere de que ese riñón dure el máximo tiempo posible, ¿no? Y obviamente todo este procedimiento es gratuito, ¿ya? Se está haciendo trasplante en el Ministerio de Salud y se está haciendo en el Salud y también se hace en la policía, etcétera, etcétera. Luego de eso, una vez que ya identificaron al receptor, se le hace pues sus pruebas prequirúrgicas básicas, porque qué tal si le dio un COVID, qué tal si le dio una infección, etcétera, etcétera. Urgentes, y de ahí entra a sala de operaciones. Entra a sala de operaciones, se realiza la cirugía, que no dura más de 4 horas, y luego de eso, este paciente va a estar toda su vida con el tratamiento inmunosupresor que ha referido Yomira. En cuanto al donante vivo, es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, el HLA, pues, es un antígeno celular que está en la superficie de todas las células y tiene la ventaja, pues, de identificar lo propio de lo extraño. Es por eso que entra una bacteria, entra cualquier otro organismo que también tiene HLA, y al ser diferente lo va a destruir, ¿no? Entonces, el inconveniente con el trasplante es que obviamente, pues, también el hecho de trasplantarle un órgano con otro HLA va a despertar nuestro sistema inmunológico y va a intentar destruirlo. Es por eso que este paciente trasplantado tiene que tomar
de por vida su tratamiento inmunosupresor. Y bueno, pues con el familiar, el donante vivo, obviamente es más compatible, tiene mejor sobrevida que los riñones de un donante cadavérico, son cirugías selectivas, tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, el inconveniente, obviamente, de todos los trasplantes es la vida media, ¿no? Los trasplantes no van a durar en el receptor toda la vida. Tienen un promedio de 15, 20, 25 años de sobrevida. Y luego, nuevamente, tiene que volverse a trasplantar, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa? Sí, pues el primer inconveniente, acuérdense que es el rechazo, porque hasta hace unos 50 años era una cirugía impensable, siempre se han estado pues intentando el tema del trasplante y se morían rápidamente por el tema del rechazo, ¿no? Le han ido mejorando, han ido apareciendo nuevas drogas inmunosupresoras y que han hecho pues que la sobrevida de los riñones cada vez sea más amplia, ¿no? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? Ahora, cuando una persona ha sido trasplantada y nuevamente vuelve a trasplantarse, esta persona al ser la primera vez trasplantada va a crear anticuerpos. Y obviamente, pues a la segunda va a ser más difícil encontrar un donante con quien yo ya no creé anticuerpos. Otra cosa importante es el tema del ABO incompatible. Es la primera, como dijo su compañera, es la base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el O solamente le puede donar al O, perdón, el O puede donarle al A, al B y al O, pero el O solamente puede recibir del O, por ejemplo. Es todo un problema con respecto a, al grupo sanguíneo, ¿no? ¿Qué más? Obviamente la inmunosupresión va a ser mucho más severa en pacientes pues retrasplantados, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, yo mira. Sí, justo tenía una duda. En el caso de que sea un rechazo crónico, ya dice que no hay un tratamiento en sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese paciente? ¿Se puede buscar de repente hacer otro trasplante Claro, la mayoría de los rechazos, el problema del rechazo crónico son pacientes que no toman sus pastillas, no tomaron a la hora, han tenido alguna infección, y obviamente pues ha habido, a ver, por ejemplo, hay gente que ha tenido tuberculosis y le hemos tenido que bajar la dosis de los inmunosupresores y ahí es donde ha hecho rechazo. Entonces, y rechazo lento y crónico y todo eso, ¿no? Por lo general va perdiendo función, comienza a subir la urea, comienza a subir la creatinina, comienza a llevar proteinuria, hipertensión, va a llegar un momento en que ya está con un cuadro urémico, retorna a la diálisis y nuevamente entra a la lista de espera para un nuevo trasplante. Ahora, hay lo que es rechazo crónico activo. Cuando es un rechazo crónico activo, le podemos dar un poquito más de cierto medicación inmunosupresora para ver si disminuimos la aceleración del daño renal, ¿no? Muy bien, ¿no hay otra pregunta? Doctora, una pregunta. Sí, escucho. ¿Cuál es el principal o el primer signo o síntoma que se presenta en un paciente que está rechazando su riñón? Lo primero, lo más común es o sea, el primer signo o proteinuria. síntoma que puede presentar, ¿no? Proteinuria, orina espumosa. Va a comenzar a tener proteinuria. Para nosotros es importante monitorizamos la proteinuria. Si comienza a subir más de 150 miligramos generalmente hasta 250, más de 250 ya hay una posibilidad de una biopsia en ese injerto. Para ver, puede ser un rechazo, que es lo más frecuente, pero también puede ser que la glomerulopatía que atacó su riñón nativo vuelva en el nuevo riñón.
Ya, doctora, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, doctora. Yo había leído hace, hace ya tiempo en realidad, así que no recuerdo con exactitud esta información, pero había leído bastantes estudios comparando el éxito de la diálisis peritoneal con la hemodiálisis y había visto que en realidad estaban como que bastante equiparados, pero creo que la diálisis peritoneal conllevaba menos riesgos, no menos complicaciones. Pero mi pregunta era si uno podía pasar de una diálisis a otra o si un paciente que ha estado en hemodiálisis ya no puede pasar una diálisis peritoneal, porque creo que la hemodiálisis es como que un poco más radical, no más fuerte. Buena tu pregunta. Uno puede, generalmente, puede pasar de hemodiálisis a diálisis peritoneal o de diálisis peritoneal a hemodiálisis. El problema es que de la diálisis peritoneal es que tiene una sobrevida un poquito más corta, más o menos unos 10, 12 años, porque los vasos peritoneales se esclerosan. Entonces, no toda su vida va a poder estar con peritoneal. Entonces, puede ir de peritoneal, luego de un tiempo, para hacer descansar ese peritoneo, evitar que se esclerose, pasar a hemodiálisis y luego a diálisis peritoneal. Porque te vas a dar cuenta que con el tiempo va a perder función ese peritoneo, ¿no? Entonces, sí, los dos procedimientos son equiparables, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro país no hay mucha, estamos hablando de el 80% casi hace hemodiálisis y 20% diálisis peritoneal, pero por ejemplo en México el 80% hace diálisis peritoneal y solamente el 20% hace hemodiálisis. Cuando tú comparas acá los costos, porque también tiene mucho que ver con los costos, son parecidos, cuesta lo mismo, pero en México más bien la diálisis peritoneal es mucho más barata porque ellos son los que producen esos líquidos de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces tienen mucho que ver otros factores en relación a la elección de la terapia. Uh-huh. Muy bien. ¿Hasta acá alguna otra pregunta? Doctora, la frecuencia para la diálisis peritoneal es la misma que en la hemodiálisis, o sea, 3 veces a la semana. No, la diálisis peritoneal es todos los días, Ah, domingos y feriados, 4 veces al día, 6 de la mañana, 11 de día, 6 de la tarde, 11 de la noche. Es un poquito pesado, en invierno, en verano, por eso es que en invierno se calienta el líquido de diálisis, porque imagínate un líquido frío en pleno invierno. y en ese caso, doctora, el peritoneo reemplazaría o sea, fuera como un filtro, ¿cierto? Eso es, fuera como un filtro. El problema Simularía. es que cuando hay una infección que se llama peritonitis, el paciente va a tener cólico, dolor abdominal, el líquido que sale, porque sale el líquido eh, que ha sido evacuado, prácticamente sale pues medio lechoso, poco transparente. Entonces ya es un indicio de que y probablemente tenga fiebre y es un indicio de probable peritonitis. Si tú no la tratas en su momento, le puede dar una sepsis y se puede morir el paciente, ¿no? Igual que la hemodiálisis, el catéter también se puede infectar, le puede dar una sepsis y también se puede morir, ¿no? Doctora, Ya, Son muchas factores gracias. de riesgo de estos procedimientos. Pero sí, hay que cuidarlos, pues no son pacientes que son unos cristales. doctora, ¿Sí? en la solución de diálisis, yo sé que también, o sea, se le pueden infundir bastantes cosas, ¿no? Adicional a lo que requiere el paciente. Si los antibióticos que se pueden poner en la solución de diálisis solo se dan si hay indicios de infección, ¿no? O Peritonitis, claro. Sí, si no hay ningún tipo de indicio, que todo aparenta estar bien, no se le pone nada, no. ¿no? Ajá. Ah, ya. Solamente cuando hay la clínica de la peritonitis, a veces mandas a estudiar los líquidos, las células del líquido peritoneal. Si hay muchas células, es un indicativo de peritonitis. Ahora, obviamente esas terapias también son evaluadas en el sentido, por ejemplo,
el famoso KTB que habían hablado en hemodiálisis me indica si el paciente está dializado. Porque tú cómo sabes que está dializando bien o no. Si la sustancia, si el filtro está sacando, pues está depurando adecuadamente. Eso mediante mediante el KTB, ¿no? También hay otra fórmula que es la tasa de reducción de urea, donde le toman análisis, bueno, en ambas, te toman análisis antes de la diálisis y luego de la diálisis, tu urea antes y tu urea después, y más o menos bueno, según las fórmulas, calculas pues qué porcentaje has disminuido tu urea, y se habla que más del 70% de reducción es una diálisis óptima, ¿no? Al igual que la hemodiálisis, también hay evaluación de la diálisis peritoneal, ¿no? Los famosos KTB son en diálisis, hemodiálisis y en diálisis peritoneal, que te evalúa, pues, la depuración de estas sustancias por estos procedimientos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora, disculpe. Sí, sí. Yo tengo un familiar que es le realizan hemodiálisis y él alguna vez me comentó de que le ponen unas inyecciones en el ombligo. ¿Estas inyecciones que le ponen son de heparina o es algún otro medicamento? Eritropoyetina. La eritropoyetina se ponen en el abdomen. La heparina no, la heparina va en el filtro de diálisis, en la máquina de hemodiálisis va más bien la eritropoyetina sí se pone 3 veces por semana para evitar pues el tema de la anemia, ¿no? Y generalmente se lo ponen en diálisis. O hay pacientes que ellos mismos se los ponen también. Son agujitas bien delgaditas, chiquitas, no duele mucho. Muy bien, otra pregunta, dudas. Muy bien, entonces estamos por concluido el día de hoy nuestra práctica. El día lunes vamos a tener insuficiencia renal aguda. Me van a hacer su mapa mental y vamos a tener un caso sobre insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Está bien, doctora. Muy bien, entonces hasta el lunes. Cuídense. Gracias, doctora. Ya, Gracias, chao. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas Gracias, gracias. Chao, doctora. chicos. Que Gracias. vaya bien. No Chao. se olviden la foto, chicos, no se vayan. Ay, yo casi me voy. Ya. Chicos, prendan su cámara. Doctora que se quiere ir. Chicas. Sí, sí, estoy conectando mi teléfono un ratito. ¿Quién se fuera tú? Ya está dentro. Ay, ya. ¿Listo, chicas? Ya, 1, 2, 3. Ya, listo. Ya, chicos, gracias.